Estimados universitarios, sean bienvenidos a las clases virtuales. Hoy vamos a empezar nuestras clases orando. Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, pedimos que tu Espíritu Santo sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros, dándonos de tu gracia y de tu sabiduría en este tiempo que vamos a tener de clase. Bendícenos, guíanos, ilumínanos y sobre todo, Padre, guíanos siempre para que aprendamos lo que tú quieres enseñarnos. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 5. Ética cívica. Introducción. En el caso de la ética cívica y la ética cristiana, podríamos decir que son dos esferas autónomas que se intersectan y se deberían ser consecuentes en fundamentar los principios que emanan del Evangelio. Todos ellos deben traducirse en posturas éticas necesarias para la civilidad. Segunda Corintios capítulo 4, verso 18. Punto número 1. Las dos ciudadanías del creyente. Por su condición de cristianos peregrinos, 1 Pedro capítulo 2, 11, el creyente tiene dos ciudadanías, la del cielo y la de la tierra. Filipenses capítulo 4, verso 20, donde está registrado en el patrón del libro de la vida del Cordero. Filipenses capítulo 4, verso 3, Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Y la de la tierra, puesto que está en el mundo. Juan capítulo 17, verso 11 y verso 15 al 18. Y debe obedecer las leyes justas de las autoridades del mundo. Romanos capítulo 13, verso 1 al 8. Primera Pedro capítulo 2, verso 13 al 17. Esta es doble ciudadanía, exige que el cristiano cumpla los deberes cívicos mientras permanece en este mundo, en esta tierra y en este planeta. 2. El Estado. Desde la creación del ser humano, o que existe una comunidad de seres humanos, se precisa una organización. La familia, al clan, del clan o la tribu, de la tribu o la región o provincia, y de estas a la nación y al Estado. La evolución sociopolítica, la polis o ciudad, siempre ha sido el núcleo natural organizado. Inciso A. El concepto de nación es la idea de una comunidad de individuos asentados en un determinado territorio, con unas características étnicos comunes, raza, lengua, cultura, historia, tradiciones, conciencia de un cuerpo étnico-político diferenciado. El Estado implica directamente la organización política de un país con personalidad jurídica independiente en el plano internacional y con límites territoriales determinados por la jurisdicción en que se extiende su soberanía. Inciso B. El Estado. Como la Iglesia y la familia ha sido fundado por Dios, Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, verso 1, que toda autoridad viene de Dios y las que hay por Dios han sido organizadas. Inciso C. La Biblia muestra desde Génesis capítulo 10, donde se desarrollan los primeros descendientes de Noé. Emplean un mayor número de nombres de pueblos organizados que de personas individuales. Inciso D. El sistema político del pueblo judío era la teocracia, pues Jehová o Yahvé era el único Señor y Rey soberano de su pueblo. Este régimen del desierto continuó durante el periodo de los jueces, hasta que el pueblo insistió en tener un rey,
lo cual constituyó un pecado a los ojos de Dios. Primera Samuel capítulo 8, verso 7. A mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Punto número 3. Los sistemas políticos y la ética cristiana. La fe cristiana no está ligada a ningún sistema político. Y el creyente es libre de simpatizar, adherirse, votar, apoyar o decidir, siempre y cuando respete la vida y las autoridades. Hay dos sistemas extremos que atentan contra estos principios: el totalitarismo y el anarquismo. 3.1. El totalitarismo, ya sea fascista, nazi o marxista, impone de arriba abajo una sola clase de filosofía de la vida, en todos los órdenes, dañando la dignidad y libertad de la persona. 3.2. El anarquismo se opone a toda autoridad, lo cual es igualmente inadmisible para todo creyente. Romanos capítulo 13, verso 2. Dice: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Romanos capítulo 12, verso 2. 3.3. La democracia, que puede definirse como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es un sistema que da libertad al hombre para seguir y expresar sus convicciones personales, y en el que el pueblo tiene los organismos legislativo, administrativo del Estado, una auténtica representación. Punto número 4. Iglesia y Estado. La Iglesia y el Estado son dos tipos distintos de sociedad, con dos objetivos distintos. El Estado está destinado a procurar el bien común de la nación en el terreno de las realidades temporales, mientras que la Iglesia se mueve en el terreno de los valores del Espíritu, vivir la fe y proclamar el Evangelio. 5. Deberes cívicos del creyente. De acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, podemos decir lo siguiente. 5.1. El creyente debe esmerarse en la obediencia y sumisión a las autoridades y a las leyes, no solo por temor al castigo, sino en su conciencia, porque vive el Espíritu Santo en su vida. Romanos capítulo 13, verso 1 al 5. Estas leyes incluyen, por supuesto, las del tráfico, contratos, negocios, etc. 5.2. El creyente debe esmerarse en pagar puntualmente las tasas, tributos, contribuciones e impuestos, sin procurar excepciones ni favoritismo. Romanos capítulo 13, versos 6 al 8. 5.3. El creyente debe a la autoridad no solo sumisión y obediencia, sino también honor y respeto. Primera Pedro capítulo 2, verso 13 al 17. 5.4. El creyente no puede eximirse de su participación en la vida política, sino que debe cooperar, aportando sus ideas, eligiendo a las mejores autoridades, gobernadores, presidentes, administradores, que puedan ellos manejar con honradez, responsabilidad, elegidos para que ellos puedan manejar, gobernar y dirigir una comunidad, una zona, un barrio y un país. Estimados estudiantes, que Dios bendiga sus vidas y que esta ética cívica sea un ejemplo para que cada uno de nosotros como ciudadanos
cumplamos lo que la palabra del Señor dice y respetemos también a nuestras autoridades. Bendiciones.